Dios te bendiga esta tarde nuevamente. Te envío un saludo y muchas bendiciones. Espero estés disfrutando de este hermoso día domingo. La plática de hoy la estoy titulando Transiciones. Como puedes darte cuenta, a cada principio de año es un tiempo de reorganizarnos. Máxime en esta ocasión, que por los últimos 2 años hemos sido afectados directa o indirectamente por una pandemia que persiste, que está ahí, que no se ha ido y que a principios de este nuevo año nos está afectando a todos con un nuevo brote que de alguna forma u otra crea muchas interrogantes, básicamente en todos los aspectos de la vida. Así que en ese contexto, todos estamos en un proceso de readaptación, de transiciones. Y como digo, a principio de años, por naturaleza, caemos en ese proceso. Es un tiempo de metas, es un tiempo de cambios, es un tiempo de ajustes, es un tiempo de decisiones, etcétera. Pero hoy más que nunca, obligados por las circunstancias que nos envuelven. Los expertos, tú lo has leído, tú lo has visto, lo habrás oído, los diferentes medios de comunicación, etcétera, que es un tiempo, que es un año en el que se harán muchos ajustes, porque de otra manera la sociedad se verá en grandes peligros, en grandes riesgos, esto en el aspecto de salud, en el aspecto financiero y por supuesto en el aspecto espiritual. Nosotros como iglesia, como ministerios, también estamos obligados a hacer cambios. De hecho, los hemos venido haciendo. La pandemia ha cambiado el orden de nuestra liturgia, el orden de hacer culto, horarios, reuniones, etcétera. Pero en medio de todo este movimiento, de esta situación transicional, yo quiero esta tarde fijar nuestra atención en el libro del profeta Isaías, el capítulo 6. Aquí es un tiempo también de cambio. Hay tres elementos o tres personajes básicamente que entran en escena. Es, por supuesto, el profeta Isaías, un hombre extraordinario, con un ministerio muy interesante. De hecho, algunos lo han llamado el profeta del Evangelio del Antiguo Testamento, porque gran parte o parte de los acontecimientos que ahora leemos y que tuvieron cumplimiento en los 4 evangelios, de alguna forma fueron profetizados, fueron visualizados y anunciados por el profeta Isaías. Entonces tenemos un hombre con una visión cristocéntrica muy, muy amplia, muy interesante. Insisto, es un hombre, es un ministerio extraordinario. Por otra parte, tenemos al rey Usías, un hombre que al principio de su reinado hizo las cosas bien. La Biblia dice que hizo lo bueno delante de Jehová su Dios. Al final tuvo algunos descuidos, tuvo algunas situaciones ahí que pusieron en peligro su vida y su reinado mismo. Así que es un hombre que de alguna manera nos representa a todos, porque hemos tenido cosas acertadas, siendo honestos, siendo sinceros, y también cosas en las que quizá hubiésemos hecho mejor. Pero ahí está, ahí quedó el ejemplo del rey Usías. El tercer personaje es el hijo de este rey, o sea, su sucesor, Jotam, un hombre que aparece en el reino muy joven, 25, 26 años, ya estaba ahí listo para poseer el reino y gobernar en sucesión de su padre. Y el profeta Isaías, en el capítulo 6, dice que tiene una visión. En ese
en ese entorno, en ese contexto, vamos a entender la razón de esta visión. Creo que es bastante familiar para los lectores de la Biblia. Isaías capítulo 6. El rey había muerto. Es así como empieza aquí el relato de Isaías. En el verso primero dice, el año que murió el rey Usías. Los historiadores han fechado ese año como el 758 antes de Cristo. Era un año, como muchos, como el nuestro, de transición. El profeta dice categóricamente que ese año murió el rey Usías. Su muerte, como la mayoría de las muertes, pues no era algo muy agradable, específicamente por la forma como se dieron las cosas. Uno a veces piensa que un hombre de Dios no tenía que morir de esa manera, pero en fin, no está en nosotros siempre elegir cómo vamos a terminar. Usías pues había muerto. Esto despierta en un sentido lógico, tiene un sentido común que la gente se preguntara qué prosigue ahora, qué va a suceder después de la muerte. Ahí estaba su hijo Jotam como sucesor, había interrogantes, había preguntas, ¿cómo será el nuevo rey? ¿Cómo será el nuevo reino? ¿Cómo le hará Israel bajo esta nueva etapa en su vida, bajo este gobierno, a partir de este año? Y había, obviamente, muchas preguntas, pero es interesante, hermanos, es interesante ver la participación de Dios. Ya dije que acá en la tierra hay hombres que están envueltos en esta transición. Dios nos ha puesto a todos ahí, voluntaria o involuntariamente. Algunos quizás no se ven muy participativos en estas transiciones y quizás se mantienen al margen y dicen lo que va a pasar, va a pasar. Pero permíteme, voluntaria o involuntariamente somos parte de esto. Nosotros no escogimos, no elegimos que habría una pandemia, que nos veríamos envueltos en esta crisis ya por más de 2 años. Sin embargo, por más que ignoremos o nos mostremos a distancia o quizá callados, eso no significa que no somos parte. No, somos parte. Aquí estamos y somos parte de las estadísticas para bien o para mal, positiva o negativamente hablando, para muerte inclusive o para vida. Esta es la realidad que estamos viviendo. Ahora, me llama la atención y me gusta que Dios está tomando parte de esto. A Dios nada le toma por sorpresa. No hay acontecimiento que Dios no lo sepa. A Él nada le tomó por asalto. Dios conoce todas las cosas, Él conoce todas las personas y Él sabe el momento indicado en que permitirá soberanamente ciertas situaciones sobre la humanidad, sobre el hombre en general y por supuesto sobre aquellos que le sirven y los que predican y presiden en su reino. Dice pues Isaías, el año que murió el rey Usías. Ahí Dios hace su aparición, hace su participación. Veamos la conclusión del verso. Dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Qué interesante la visión que tiene el profeta. Recordemos que él es un profeta de vocación, tiene un llamamiento, es un auténtico profeta. Siempre tengo que enfatizar esto, porque hay muchos autodenominados profetas que en realidad no tienen las credenciales, no se ajustan a los parámetros, a las exigencias auténticamente bíblicas. Y para mí, en realidad no son profetas, ni tampoco son profetizas.
Pero este hombre es un verdadero profeta. Y el profeta habla lo que Dios quiere hablar. También, ya lo hemos mencionado en nuestras prédicas, en transmisiones, escritos, en fin, que un profeta en el Antiguo Testamento se le llamaba vidente. Eso significa el que ve lo que Dios ve, el que ve lo que otros no ven. También significa el que ve y ve más y más allá. Tiene una perspectiva, una concepción de cosas espirituales. Este hombre, pues, ve otra perspectiva. Acá en el mundo, con la muerte de Usías, hay interrogantes, cada quien está haciendo su diagnóstico, cada quien está marcando ese año de diferentes maneras. Eso es normal, como se ha anunciado, como se ha pronosticado en el año que estamos comenzando. No obstante, Isaías tiene la visión de Dios, de cómo Dios ve lo que esta tarde estoy llamando transiciones. Lo primero que Dios le muestra al profeta es un trono. Nota, un trono. Esto ya nos enseña mucho. El trono habla del gobierno de Dios, habla de Dios como Señor, habla de Dios como Rey. De hecho, Isaías dice, vi yo al Señor. ¿A quién vio el profeta? Al Señor. Él no está viendo otra cosa que todos los humanos están viendo acá en la tierra. Es importante que en el tiempo de transiciones no perdamos de vista al Señor. Acá hay muchas cosas que nos llaman la atención, que captan nuestra atención, que desvían nuestra mirada, que ocupan nuestros pensamientos. Pero lo primero que Dios quiere que Isaías vea, por supuesto nosotros también, es ver al Señor. Es interesante que él usa la palabra Adonai. A nosotros nos llega como Señor. Es la palabra en el Antiguo Testamento para Señor. En el Nuevo Testamento es Kurios, lo cual quiere decir máxima autoridad. Qué interesante. Isaías pues ve al Señor como máxima autoridad. Ahora, ¿dónde está el Señor? Dice, sobre un trono. Está sentado. Esto ya nos deja un mensaje. Sentado en su trono. ¿Cómo estaban las cosas acá en la tierra? Bueno, había mucha agitación, había mucho movimiento, había muchas interrogantes. La gente iba, venía, había reuniones aquí, por el otro lado, igual que como nos está pasando a nosotros. Las autoridades médicas, las autoridades de salud tienen sus reuniones, nos hacen sus reportes, nos hacen sus recomendaciones, etcétera. Pero también los consejeros, los expertos en economía tienen sus reuniones, implementan planes que de alguna manera mantengan a flote las finanzas y cada quien se frota las manos y está muy activo y están pensando, inclusive en el ámbito religioso ministerial de igual manera. Hemos implementado recomendaciones. Algunos hombres de Dios han tenido ideas muy buenas que han cooperado, que han ayudado en este tiempo y seguirá habiendo, porque Dios no nos ha abandonado. Pondrá en buenos hombres, en el corazón de los buenos hombres, visión, estrategia a seguir. Pero aquí Dios le enseña a Isaías que Dios está sentado. Imagina, Dios no está desesperado, Dios no está envuelto en el vaivén, en la desesperación, no está inquieto, no está nervioso, no se está comiendo las uñas. Isaías dice, Dios está sentado. Eso quiere decir que Él tiene toda la confianza, posee toda la seguridad, él tiene la firmeza, Él mantiene el control. Vamos a entender esto.
en lo que nosotros es una agitación, en lo que nosotros es una prueba a nivel mundial, un sacudimiento en todos los aspectos de la vida. Permíteme, Dios tiene, mantiene y mantendrá eternamente el control. Dice que Él está sentado. El Salmo dice que su trono es eterno, que permanece para siempre. Y esta verdad está sostenida en toda la Biblia, que el trono de Dios es firme, es seguro. Y quien está en el trono, que es Dios Padre, Jesucristo está a la diestra, es un trono seguro. Nunca se verá afectado, nunca se verá alterado. Ahora, ¿cómo es el trono según la visión del profeta que Dios le está dando? Ahí mismo en ese verso dice que el trono es alto y sublime, y los vestidos del Señor llenaban el templo. Qué interesante. El profeta dice, el trono de Dios es alto y sublime. Esto nos lleva a pensar en uno de los atributos de nuestro Dios, el Altísimo. Esto a su vez nos enseña que esta palabra en realidad significa que no hay otro por encima de Él. No hay gobierno, no hay autoridad, no hay principado, no hay potestad, no hay absolutamente ningún otro poder, ni en los humanos, ni en el mundo espiritual presidido por el diablo, que esté por encima de nuestro Dios. Su gobierno, su trono, su autoridad es por encima de todos. Por eso su trono es alto y sublime. Y dice que sus vestiduras llenaban el templo. Probablemente hable de su dignidad. Otros compararon esto como la túnica de un juez. Lo cierto es de que él llena el templo. Su casa. Es importante que tú estés en casa con Dios. Verso 2 continúa la declaración, el relato de la visión que tiene el profeta. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Nota qué escena, una escena angelical, uno de los altos rangos de la creación angelical son los serafines. La palabra serafín significa ser como llama, como ardiente, seres ardientes. Se definió la palabra serafines. Ahora, estos estaban alrededor de su trono. Esto habla de su santidad, habla de el gobierno de Dios. ¿Ve? Los serafines están ahí. Ahora, ¿qué están haciendo esos serafines? Es importante el verso que sigue. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aquí hay otro segundo principio. El primero que nos ha enseñado el profeta es que Dios está en su trono. Es que Dios mantiene el control. Que ninguna crisis se le salió a Dios de sus manos. Si los humanos no hemos tenido la capacidad de mantener bajo control esta pandemia, Dios la tiene bajo control. Y soberanamente la está regulando. Y permitirá solo lo que su sagrado y perfecto propósito conciba para sacar adelante sus designios. Debemos de confiar de que Dios está en control de la situación e individualmente de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestras finanzas, de nuestra salud, de todos los aspectos de nuestra vida. Es importante que le cedamos el control de todas las áreas que componen nuestra existencia a nuestro Dios, al Señor Adonai. Ahora bien, lo segundo que ve es una escena de la gloria de Dios. Estos seres angelicales llamados querubines
seres ardientes como llamas de fuego, tienen una conversación entre ellos. Dice este verso, y el uno al otro se decían, Santo, Santo, Santo. Dice que daban voces. A veces nosotros decimos que estos serafines se lo decían a Dios, pero observa la lectura. No es que esté incorrecto que se lo digan a él, por supuesto que no, pero dice que el uno al otro se decían o decían Santo, Santo, Santo. Por lo general interpretamos de dos maneras. Uno, que es una referencia al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por otro lado, es un énfasis repitiendo la palabra santo para referirse a la santidad de Dios. Acá en la tierra vamos a ver más adelante que había mucho desorden, no solo por la pérdida del gobierno, sino la multiplicación de la maldad. Pero aquí vemos que esto a Dios no altera su principio de santidad. Luego, los serafines, como si tuvieran una perspectiva de la tierra, dicen, toda la tierra está llena de su gloria. Qué interesante. Toda la tierra está llena de su gloria. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible esto? Si en cierta medida la tierra está llena de crimen, de violencia, de muerte, de pecado, de inmoralidad, de temor, y hoy con esta pandemia podemos agregar muchos derivativos: muertes, pestilencias, temores y tantas cosas desagradables que hemos experimentado en estos 2 años, específicamente en ciertas áreas, países o los llamados países del tercer mundo, inclusive los del primer mundo. Y decimos, la tierra está infestada por este virus, por este llamado COVID-19, entre otras cosas. Okay. Pero a la par, de una manera misteriosa, los serafines dicen, la tierra está llena de la gloria de Dios. El salmista dice en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. En fin, el profeta Habacuc dijo, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Hay y existe una continua manifestación de esa gloria. Acuérdate que Jesucristo es la expresión máxima de la gloria del Padre. Jesús trajo la gloria a este mundo. Juan dijo, y vimos, y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan se refería a cada prédica, a cada milagro, a todo lo que Jesús hizo, llevaba el sello de su gloria. La chequina gloria, el resplandor de la gloria, la manifestación visible del Dios invisible estaba reflejada en Cristo Jesús. Entonces, aunque fuera de Dios haya calamidad, haya llanto, haya sufrimiento, haya muerte, aquellos que tenemos visión del trono podemos ver en una manera paralela al mal la gloria de Dios. Y podemos afirmar que la iglesia está viviendo días de gloria y que los creyentes podemos vivir en esa perspectiva y que podemos quitar un poquito la vista de la muerte del rey Usías, del funeral del rey, del ascenso de su hijo Jotam, etcétera, y fijar nuestra atención en la gloria de Dios, la gloria que está acá en la tierra. Jesucristo oró por nosotros. ¿Te recuerdas? Juan capítulo 17, lo que ha sido llamado la oración sacerdotal, la oración intercesora de Cristo por sus discípulos, y él decía en la oración, por aquellos que creerán por la palabra de ellos. La gloria que me diste, decía Jesús en su ruego al Padre, la gloria que tú me diste, yo les he dado.
Repito, la gloria que Cristo trajo a este mundo. Porque Él no dejó su gloria, Él la trajo. Juan dijo, vimos su gloria. Jesucristo es la expresión de la gloria. Él trajo su gloria. Esa gloria que Cristo trajo, vivió y se manifestó siempre en su ministerio, esa misma gloria. Jesús ora al Padre diciéndole, Padre, la gloria que tú me has dado, yo también les he dado. Yo les transmito la gloria. Ellos pueden vivir vestidos de esa gloria. Pablo dice que hay una gloria, un peso de gloria que descansa sobre nosotros. Así que en medio de tiempos turbulentos podemos ser testigos y a la vez podemos ser portadores de la gloria. Podemos vivir en la gloria de Dios. Lo hemos cantado, que la gloria postrera será mayor que la primera. Que podemos ser testigos de esa gloria. Que Cristo viene, dice el apóstol San Pablo a los Efesios, por una iglesia gloriosa. Nota el plan de Dios para la iglesia, una iglesia gloriosa. No debe ser una iglesia triste, desmantelada, derrotada, en dolor, que no sabe qué le depara por causa de esta pandemia, que no sabe financieramente su futuro, que no sabe hacia dónde camina, que algunas han cerrado, en situaciones críticas. No, aún en plena pandemia, en plena época de transiciones, nosotros podemos transicionar del aspecto negativo a ver la gloria de Dios, a ser testigos de su gloria. Isaías, pues, oye la conversación angelical diciendo, la tierra está llena de su gloria. Es la voluntad de Dios que tu vida esté llena de su gloria, que tu ministerio esté lleno de su gloria, que tu iglesia esté llena de su gloria, que se convierta en un centro de manifestación de la gloria de Dios. Donde quiera que vayas, tú puedes vivir y experimentar dicha gloria. Número 3, seguimos leyendo. Dice el verso 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Nota lo que genera la presencia de Dios. Aquí hay otro punto importante. Acá en la tierra, todas las cosas movibles literalmente se están moviendo. Es lo que dice el escritor de los Hebreos, que todo lo movible va a ser removido. Hay muchas cosas que están desapareciendo. Hay que tener cuidado de que tú no desaparezcas, de que tu ministerio no desaparezca, de que tu matrimonio no desaparezca, etc. Hay muchas cosas que están siendo sacudidas. Eso es porque hay una transición. Pero en el cielo dice que los quiciales del templo, las columnas, se estremecían. Esto habla de la presencia potente de Dios. Recordamos que la Biblia nos enseña que a la presencia de Dios tiembla la tierra. Esta es una verdad en toda la Escritura. Cuando Jesús resucitó, el sepulcro tembló, el cementerio literalmente se sacudió. Cuando Pedro estaba en la cárcel y luego Pablo también, dice que las puertas, hubo un terremoto y las puertas se abrieron. Observa que cada vez que va a haber una manifestación de la gloria hay un sacudimiento. Esto nos recuerda también a Moisés. Moisés subió a la cumbre del Horeb, en el desierto del Sinaí, y la presencia de Dios provocaba que aquel gigantesco monte temblara, se cimbrara. La presencia de Dios es tan potente, es tan real, que hace temblar. La Biblia también dice que los demonios tiemblan, Satanás tiembla, es la declaración de Santiago. El imperio de Satanás vibra, se tambalea a la presencia de Dios.
Entonces, Él tiene el control. Pero lo que quiero subrayar aquí es que en la Biblia, muchas veces que iba a haber algo glorioso de parte de Dios, la tierra temblaba. La presencia de Dios estaba presente. Y si Dios está sacudiendo este mundo, yo creo que es válido. Y es de contexto escritural que esperemos una manifestación sobrenatural de su gloria. Yo sigo creyendo, y sé que muchos de ustedes lo creerán también, y así lo están anunciando, que toda esta crisis es un reacomodo, es un reajuste para una gloriosa manifestación de su gloria. En el sentido natural, terremoto, sacudimiento significa reacomodo. Los geólogos nos han enseñado que es un reacomodo. Creo que Dios está reacomodando el orden en este mundo para cumplir sus eternos propósitos. Y si la iglesia es sacudida, es con ese fin de que nos reorganicemos para que caiga todo lo que tenga que caer. El Apocalipsis dice que Dios sacudió la higuera. ¿Quién sacude la higuera? Dice Juan en la visión. Hoy Dios está sacudiendo la higuera, Dios está sacudiendo la iglesia, Dios está sacudiendo el mundo. Y todo lo que tenga que caer, va a caer. Te lo repito, no vayas a desaparecer, que tu fe no desaparezca, que tu ministerio no desaparezca. Asegúrate de estar cimentado en su palabra y estarás firme, aunque sea una transición agitada y de continuo va y ven, de movimientos bruscos. Podemos tener confianza en Él. Acuérdate el Salmo 125. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Habla de confianza, hablas de seguridad. Sigo leyendo. Entonces, verso 5, ve el impacto de la visión en el profeta. Yo creo que Dios estaba hablando y lo está hablando a nosotros hoy en día. Dios está activo, no ha sacado su presencia ni su propósito de esta transición. Por el contrario, Dios está activo. Dice el verso 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Es un impacto poderoso que tiene la revelación del Padre. Hermanos, todo aquel que diga que ha visto al Padre, que tiene revelación, que tiene profecía de parte de Dios, tiene que ser una persona que camine en principios de santidad. Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, que nos fue traída, que nos fue hablada por santos, subraye, santos hombres de Dios. Isaías, cuando ve la visión, cae al piso y dice, ay de mí, es un ay de lamento, es un ay de arrepentimiento. Con toda y su grandeza como profeta se siente que necesita pureza y santidad. Dice, mi pueblo es un pueblo de labios inmundos. Hoy hay mucha gente blasfemando. Hoy hay mucha gente que tiene unos labios que para qué le cuento. Usted los escucha todos los días. Inclusive, desafortunadamente, dicen profesar la fe, pero en realidad las palabras revelan, lo dijo Jesús, lo que está en el corazón. Isaías dice, ay de mí, que he visto tu gloria. Habito en un pueblo pecador, en un pueblo que viendo las situaciones no se arrepiente. Algunos de nosotros llegamos a pensar que esta crisis produciría un avivamiento y la gente vendría a buscar más de Dios. Para sorpresa de muchos, esto no está sucediendo. La gente no está buscando a Dios como debiéramos buscarlos en momentos de crisis, frente a la muerte y todo el entorno, todo lo que involucra esta prueba mundial. Creo que debemos buscar a Dios y sobre todo decir, ay de mí. Isaías no dijo, ay del pueblo, ay del vecino, lo hizo personal.
Él sintió la necesidad de santificación. Daniel el profeta dice, el que es santo, santifíquese todavía. Ay de mí. Pero cuando ese ay de dolor, de arrepentimiento, cuando él tiene un corazón compungido, acuérdate, la Biblia dice, al corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. También dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Un espíritu humilde y quebrantado no desprecia al Señor. Esa es una buena actitud para llegar a Él. Dice que voló un ser angelical, verso 6, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Observa que Dios lo santificó. Lo santificó. Ese es un proceso que nos lleva a estar cerca de Dios. En momentos así es importante que nosotros busquemos ser más como Dios, apartarnos de un mundo en realidad bastante deteriorado, un mundo que cada vez peca más. Jesucristo dijo que era una de las señales previas a la segunda venida de Cristo, Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad. Observa, son profecías que han sido llamadas de doble referencia. La primera provoca la segunda es consecuencia de la primera. Jesús pues dice, se multiplicará la maldad. Y no te tengo que preguntar si el mal se ha multiplicado. Hoy más que nunca, simplemente en esta ciudad donde vivimos, hay mucho crimen, hay mucha violencia, hay muchas drogas, hay mucha inmoralidad, entre otras cosas. Agigantadamente se ha multiplicado la maldad. Pero luego viene el impacto. Dice, a causa de ello, ahí viene el impacto, ahí viene la segunda profecía, el resultado, el amor de muchos se enfriará. Y eso es, bueno, es una advertencia seria. El amor de cuántos, de muchos. Observa, Jesús dice, el amor de muchos se enfriará. La palabra amor es ágape. Obviamente se está refiriendo, el amor de Cristo en muchos se enfriará. ¿Qué ha traído la pandemia? Mucho resfrío, mucha indiferencia. Gente está literalmente resfriada. Jesús dice, el amor de muchos se enfriará. Hoy más que nunca estamos divididos en opiniones, en muchos aspectos, y la gente sigue y sigue y sigue separándose del prójimo. Una de las señales para el tiempo del fin es que el hermano entregará al hermano y los enemigos serán los de la propia casa. Y esta es una profecía que se está cumpliendo. Al fin de los tiempos habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Isaías pues corre y le dice, Señor, santifícame. Y el último punto, cuando ya entra en el proceso de santidad, cuando ya entra en el proceso de pureza, de limpieza, hay una voz que le dice, después, verso 8, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Observa, dice entonces, literalmente después de oír la voz. Nadie puede oír la voz de Dios si no ha tenido un proceso de santificación. Oí la voz que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Ese nosotros probablemente es una referencia a la Trinidad. Ya los seres angelicales dijeron santo, santo, santo. Aquí la palabra plural nuevamente, Elohim, Dios Trino, diciendo, ¿quién irá? ¿Quién aparecerá en este tiempo de transiciones? ¿Quién tendrá un mensaje que revele el propósito de Dios? ¿Quién caminará en los principios bíblicos? ¿Quién todavía me creerá? ¿Quién se mantendrá inamovible en esta verdad escritural? ¿Quién? Isaías levanta su mano y dice, Señor, envíame a mí. Yo iré. Yo te digo esta tarde, puedes levantar tu mano y decirle, Señor, heme aquí. Yo iré.
envíame a mí. Lo voy a hacer. Te voy a servir en lo que tú me has dado. Personalmente lo que depositaste a mí. No voy a voltear alrededor. ¿Quién lo hace? ¿Quién no lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cuánto hace? Yo personalmente voy a seguir sirviendo. Te amaré, te serviré. Heme aquí, envíame a mí. Y el profeta fue enviado. Hoy Dios sigue enviando gente que sean parte, que se envuelvan del establecimiento y la expansión del reino. Hoy es el tiempo, hay una oportunidad también para ti. Efectivamente estamos en transiciones, pero no te quedes como un observador, no te quedes viendo. Que la Biblia dice que el que ve los vientos no sembrará, no hará nada. Ve al que está sentado en el trono. Ve a Dios lo que Dios está haciendo. De seguro terminarás como el profeta, levantando la mano, diciendo, heme aquí, envíame a mí. No se trata de mayoría de votos, no se trata quién crea en ti o quién no crea en ti. Es una decisión individual entre tú y Dios. Me da gusto estar contigo esta tarde. Permíteme hacer una oración si tienes alguna pregunta, si tienes alguna consulta o una petición, mándamela a través del Messenger y seguro estaremos orando por ti, te contestaremos personalmente. Gracias, Dios te bendiga. Oremos juntos. Señor, entendemos que estamos en una época de cambio, de transiciones. El mundo antes y después de la pandemia no es el mismo. Y no solo el mundo, su economía, su sistema de salud, su sistema de trabajo, etcétera, sino también la iglesia. Los ministerios no somos lo mismo. La iglesia no puede quedarse donde mismo porque estará desencajada, no funciona. No nos podemos aferrar a nuestra liturgia del ayer. Tenemos que implementar. Tenemos que estar contigo para entender la transición, la gran transición. Este es un año de transiciones, indudablemente. Pero lo hemos visto hoy, que cuando muere Usías, que cuando asciende su hijo, aparece el profeta de Dios con una visión diferente, viendo tu gloria, poniendo bases, con una óptica altamente espiritual divina. Enséñanos a mirar a Adonai sentado en el trono, un trono sublime. Si las finanzas se desmoronan, si la salud se ve en peligro, si otras cosas vienen abajo, podemos estar confiados que tu trono es alto y sublime, firme, seguro, cetro de justicia, dice tu palabra. Señor, gracias por la palabra. Bendice los que hoy nos pueden ver, los que nos escucharán después. Bendice cada uno de ellos y te damos gracias por la ocasión. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios te continúe bendiciendo.